Bienvenidos a la escuela dominical de la iglesia Bracewood Asamblea de Dios y el campo hispano. Su servidor y maestro Sergio Vegarza. El título de la lección de hoy es Los hijos de la promesa. El subtítulo es Cristo libera a los creyentes del pecado y les permite recibir sus promesas. La lección en una oración es: somos librados y adoptados por la fe. No hay por qué regresar a la esclavitud, sino hay que seguir libres por la promesa de Dios. El versículo clave, Gálatas capítulo 3 y el verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La palabra legalismo, el acto que llamamos legalismo, no se encuentra en la Biblia, aunque en la Biblia vemos evidencia de legalismo. Según un diccionario castellano, legalismo es un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. Simplemente déjenme ilustrarlo de esta manera. Una pareja se aman, o por lo menos se profesan amar. El esposo es un esposo ideal, se hace todo lo que un esposo debe de hacer por la mujer. Y pasan años y el hombre cumple con todos sus deberes. Y todo el mundo admirándolo. Pero un día la mujer le pregunta, dice, ¿me amas? Y el hombre le pregunta, dice, ¿por qué me preguntas? Dice, porque nunca me has dicho. Según el hombre, con su solo comportamiento, era suficiente prueba de que lo amaba. Pero hermano, nosotros podemos cumplir todo a la letra y no amar la persona. Estaba en el ejército y yo tenía un sargento sobre mí, y ese sargento me provocaba. Este sargento me hacía la vida miserable, pesada. En un mes me tocó trabajar en la cocina con las ollas, los platos, 3 fines de semana. Que hubieran sido otro día de la semana, no me hubiera molestado tanto. Pero llegaba el fin de semana y me tocaba estar allí, y luego tenía que estar pendiente para servir de guardia de fuego en caso de incendio. Por varias horas tenía que rodear el edificio hasta que fuera reemplazado y luego irme a acostar. Y yo lo obedecía, pero lo obedecía por las consecuencias. Lo que pudiera pasarme si no lo obedecía, yo lo obedecía a la letra, hermanos, que todo el mundo hubiera pensado, este soldado es un soldado ideal, ese respeta al sargento. Yo no respetaba al sargento, yo respetaba las rayas que representaba. O sea, la autoridad que tenía y el gobierno que lo respaldaba. Eso es lo que yo respetaba. A él no lo respetaba. ¿Qué más diferente hubiera sido que yo lo hubiera obedecido de todo corazón? No solamente por el rango que tenía, sino por la clase de persona que fuera. Pues así es aquí. En esta carta, Pablo está bien preocupado por los gálatas, que han andado en la libertad del evangelio, han andado viviendo por fe, justificados por esa fe de parte de Dios, y ahora de repente los convencen que no son salvos. Él escribe esta carta, y en esta carta vamos a ver la intensidad de la preocupación del apóstol Pablo por los gálatas y el argumento que presenta para defender
el evangelio por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. En la lección previa usó la ilustración de Abraham cuando creyó lo que Dios le había prometido en cuestión de su descendencia, cuando le mostró los cielos, le mostró todas las estrellas. Él le dijo, así será tu descendencia, y Abraham le creyó y Dios le contó por justo a Abraham. Ahora usa otra ilustración de la vida de Abraham, solo que ahora usa sus hijos, el hijo de Agar y el hijo de Sara. El hijo de Agar, ella era esclava, el hijo de Sara era libre, para ilustrar su argumento contra los judaizantes. Legalismo produce orgullo, hermano, y autosuficiencia. El único remedio contra estos problemas, estos pecados, es la fe. Es creer en Dios, creer en lo que Dios hizo, no en lo que hacemos por Dios. Esto es lo que voy a procurar por medio de este estudio, de impresionarlos a ustedes. Impresionarles que la ley no fue dada para salvarnos, sino para revelar nuestra necesidad de un Salvador. Y espero poder justificarlo y explicarlo. También quiero conseguir esto, que el Evangelio no toma en cuenta la raza o el estado social o denominación, porque lo recibimos por fe. Y eso no tiene nada que ver de parte de nosotros. Es que creemos todo lo que Dios hizo por nosotros. También quiero asegurarme de que ustedes aprendan de esto, a examinarse diariamente por señales de autosuficiencia y de andar seguros, de andar comprometidos por completo en su fe en Cristo. En pocas palabras, quiero asegurar de que ustedes todos los días se hacen un autoexamen para ver si hay algún rasgo de autosuficiencia, que usted se crea autosuficiente sin Dios. Eso es peligroso, porque eso es cuando empieza a hacer obras para asegurar su salvación. Mire, hermanos, Dios llamó a Pablo a ser el apóstol de los gentiles. Lo logró por medio de sus prédicas y las cartas que escribe, incluyendo esta carta a los Gálatas. Seguido nos informa a los gentiles, o si es usted judío o gentil, pero nos informa que el plan de Dios de salvación era tanto para los gentiles como era para los judíos. El gentil que viene a Cristo es tanto hijo de Dios, aunque nunca fue descendiente de Abraham, pero ahora es descendiente de Cristo, por fe en Cristo. Hoy en día, en nuestros días, existen muchas religiones que demandan obras para justificar los seguidores. Les informo que si se necesitan obras para ser salvos o para pertenecer a una denominación o a una religión, esa denominación está equivocada. Muchos judíos continúan esperando al Mesías y no aceptan que Abraham fue justificado por la fe y que Habacuc dijo que el justo por la fe vivirá bajo la ley. Ahora, permítame aclarar un poquito aquí, no quiero que vayan a malentender, que ya porque creemos que Cristo murió por nosotros y somos salvos, no hay nada que hacer. Al contrario, somos salvos para buenas obras. Pero las buenas obras son producto de nuestra salvación y no son con el fin de conseguir nuestra salvación. No sé si me entienden. O sea que las obras son resultado de nuestra salvación. Ahora hacemos esto porque apreciamos a Dios, porque lo amamos a Dios, no para asegurarnos del amor de Dios. En Santiago capítulo 2 y el verso 10 nos dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los puntos, de toda la ley.
No podemos decir, yo voy a vivir por la ley, la voy a cumplir en detalle, pero viola un puntito, una coma, un tilde, con eso basta, violó toda. Porque hermanos, aunque serán 10 mandamientos, la verdad es que todos es un mandamiento. En Deuteronomio capítulo 27 y el verso 26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Si no podemos cumplir con todas las palabras de la ley, afirmarlas en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, hermanos, somos malditos. En Mateo capítulo 5, verso 18 y 19 nos dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El que es grande en el reino de los cielos es Jesús, porque Él fue el único que no falló en nada de la ley. En Gálatas capítulo 3 y el verso 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Repito, que la ley expone nuestra pecaminosidad y confirma nuestra necesidad de un Salvador. En Ezequiel capítulo 18 y el verso 4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Porque el momento que pecare se distancia de Dios. Todos estamos destituidos, separados, distanciados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Primera de Corintios 15, 21 nos dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, o por un hombre todos somos declarados pecadores, hermanos. Romanos 3, 23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que pueda decir, yo nunca he pecado. Una persona en una ocasión me dijo eso. El momento que dijiste eso, ya pecaste, porque la Biblia nos declara a todos pecadores. Tú estás diciendo que Dios miente cuando nos dice que todos hemos pecado. Y Dios nunca miente, muchacho. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, si nosotros nacimos pecados, ¿cómo es posible que podamos cumplir con una ley que es justa? No se puede, es imposible. Tuviéramos que ser santos nosotros para poder cumplir con algo santo. Empezamos mal y terminamos mal. El pecado se pasa por el hombre, por consecuencia, todos nacimos pecadores. En Salmo 51, el salmista dice que en pecado fui concebido y nació pecador. Jesús, por otro lado, nació de una virgen que no había conocido a ningún hombre. Jesús no nació pecador porque aunque nació con la potencia de ser tentado y pecar, no nació pecador, porque el pecado se transmite por el varón. Sin embargo, Jesús no pecó. Jesús nunca violó la ley ni en su vida ni en su nacimiento. Nosotros de nacimiento la violamos y nunca podremos cumplirla. Salmo 51:5 que mencioné hace poco, y aquí en maldad he sido formado. No importa qué tan creyentes fueran los padres. Todo hijo nace pecador y un día necesitará de un Salvador. Y en pecado me concibió mi madre. Pero no fue el caso con la Virgen María, porque por medio del Espíritu Santo que ella salió embarazada. Sobrepasaron el varón que introduce el pecado a su descendencia.
Es vanagloria pensar que podemos nosotros cumplir los 10 mandamientos, porque solo Jesús la cumplió. La lección en una oración, la repito, somos librados y adoptados por la fe. No hay por qué regresar a la esclavitud. Al contrario, hay que seguir libres por la promesa de Dios. El punto número 1, librados y adoptados por la fe. Subpunto A, bautizados en Cristo, identificados en Cristo. En Gálatas capítulo 3, verso 23 al 29. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo o maestro, instructor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El objetivo de la ley fue traernos a Cristo, instruirnos de Cristo y con últimamente traernos a Él para que podamos ser justificados por fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo maestro, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La ley confinaba, nos dice Pablo, la ley nos encerraba, nos esclavizaba. Y lo único que tiene la potencia para librarnos es fe y fe en Cristo, hermanos. La ley era un ayo, un maestro y nada más. No puede salvar, pero puede enseñarnos de la salvación. El trabajo de la ley era llevarnos a Cristo. La ley nos enseñaba la importancia de la fe como algo superior, algo necesario sobre las obras. La fe en Cristo, Jesús, era más importante que el ayo que nos llevó a Cristo Jesús. La fe nos introduce a una nueva relación con Dios y ahora con los cristianos también. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús y no por nacimiento físico. Ahora que somos criatura nueva y lo viejo pasa, es una relación más fuerte. La relación que yo tengo con mis hermanos en Cristo debe ser más fuerte que la relación que tengo con mi carne y sangre. Porque no puedo asegurarme de que mi carne y sangre me acompañarán al cielo. Pero si creen en Cristo, ahora esa ligadura es más fuerte que la carne. Porque es una ligadura espiritual, hermanos. El espíritu que está en mí estará en ellos. El destino mío, la eternidad mía, será de ellos también. Vamos al mismo lugar, el mismo Padre. Y obedecemos la misma palabra. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo. El bautismo en Cristo significa, sobre otras cosas, que debemos estar llenos y inundados de Cristo, donde Él gobierna nuestros pensamientos, determina nuestras emociones y es el que provee nuestra dirección que tomamos. Bautismo en Cristo significa que hemos muerto para lo que fuimos en Cristo y ahora vivimos para Cristo, para su gloria y su honra. Hemos sido revestidos con Cristo. Toda nuestra existencia está sumergida en Cristo. Somos ahora una familia por medio de Cristo. En esta familia no hay distinción de razas, hermano, griego ni judío. Solamente hay hijos de Dios. En esta nueva relación, en este nuevo estado social, no hay esclavo ni libre. Porque hay un dueño que es Dios. No hay importancia de sexo, el varón ni mujer, no importa. Somos hijos de Dios. Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Un cuerpo. Habrá diversidad en el cuerpo, pero no deja de ser un cuerpo con una cabeza que es Cristo. Subpunto B dice de esclavos a hijos. Gálatas capítulo 4, verso 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que él, el heredero, es niño,
en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Solo a lo que está hablando, de lo que está hablando aquí, es de aquellos entonces, de aquellos tiempos bajo la ley. La ley era el ayo, era el tutor, era el maestro del niño, y el niño estaba sujeto a lo que el maestro mandara y exigiera de él. El niño que llegaría a ser el heredero, aquí en este caso era Israel. Y mientras estaba bajo la ley era como esclavo de la ley, sujeto a lo que la ley demandara de él. Estaba a las órdenes de su ayo y se esperaba completo respeto de parte del niño, de parte de Israel. Aunque era heredero, no podía ordenar a la ley, solo obedecerla. Pablo enfatiza la importancia de decir que Jesús nació de mujer para informarnos de que no tuvo padre terrenal. Cuando habla de la adopción de hijos, nos informa que no somos hijos de Dios por naturaleza como los israelitas pensaban. Ellos tenían tanto orgullo en el hecho de que nacieron y fueron descendientes de Abraham. Y Pablo nos dice que descendientes de Abraham son los justos que viven por fe. Somos adoptados por Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque físicamente no somos hijos de Dios, seremos creación de Dios, decía mi papá. Pero solo aquellos que creen en Cristo son hijos de Dios. Hay que nacer de nuevo, hay que nacer del Espíritu, como diría Jesús cuando habló con Nicodemo en el Juan capítulo 3. Ahora no estamos bajo la ley nosotros, porque Cristo ya vino, sino somos libres, hermanos, somos hijos, y como hijos somos heredores de Dios por medio de Cristo. No termina aquí, las bendiciones que son nuestras por fe en Cristo, hay muchas más. Dios no nos deja nuestros recursos para vivir nuestra nueva identidad, nuestra nueva relación con Dios y nuestra nueva relación con los hermanos en Cristo. Él nos da el Espíritu Santo, Él lo envía a nuestros corazones para que con Él nosotros podemos llegar a ser las personas que deberemos de ser en Cristo y para su gloria. Punto número 2. No regresemos a la esclavitud. Por favor. Subpunto A. El legalismo es esclavitud, hermanos. Gálatas capítulo 4, verso 8 al 16. Pero antes de que lo lea de memoria, voy a contarles algo que leí de un ex testigo de Jehová. Tengo el libro que él escribió. Básicamente es un libro que ayuda a evangelizar testigos de Jehová. Él era un dirigente nacional de la organización de los testigos de Jehová, no era cualquiera. Y en cierto día él recuerda bien que andaba de casa en casa buscando lugares de futuros estudios porque tenía que establecer ciertos hogares de estudios. No me acuerdo cuántas cantidades por semana debería de tener, por lo menos, y sostenerlas, esos estudios, pero muchas veces los empezaba y terminaban echándolo fuera. Llegó a esta casa y llamó, y una señora, una ancianita iba saliendo, y en lo que él estaba por sonar, ella abre la puerta y dice: ay, perdón, dice, ay, pero voy de apuro, si no, si me quedara, lo recibiera en casa, un cafecito, algo así, lo dejara hablar.
Dice, pero por favor, regrese otra fecha. Y dice, pero quiero que sepa esto, Dios le ama. Y la señora siguió, bajó y se subió al carro y se arrancó y él se quedó. Dios me ama. Que Dios me ama. Qué vieja más loca. Si Dios me amara, no me trajera de casa en casa, de estudio con esta gente que no aprecia ni les importa. Y así se fue a la casa. Decidió ya terminó el día para él. Se dirigió a la casa y se metió allí y empezó a pensar en esas palabras. Y estaba frustrado, dice, porque la organización demandaba, exigía, esperaba. Él tenía que llegar a llenar un reporte semanal y enviarlo a las oficinas. Y en ese reporte debería de incluir con cuánta gente tenía contacto, cuántos hogares de estudios había logrado y cuánto sostenía hasta la fecha. Y en muchos casos, por tal de asegurar de su buen estado en el liderazgo de los testigos de Jehová, a veces falsificaba el registro y lo mandaba con falsas notaciones. Él no podía creer que Dios lo amara, porque para él era trabajo, se sentía como un esclavo. Y hermano, ese es el sentimiento que causa la ley, si optamos por vivir bajo la ley. Nos sentimos como esclavos, nos frustra porque por razones de nuestra incapacidad para ser fiel. Queremos ser fiel. Mire, yo me acuerdo, yo quería ser fiel a mi religión. Y decía, esta semana lo voy a lograr. Yo había pasado los estudios, me había graduado y estaba listo para serle fiel a Dios y para ser la persona que Dios quería que fuera. Ay, pero muchas veces todavía ni salía del terreno de la iglesia y ya mi mente estaba nadando estos pensamientos negativos. Ay, qué frustración, hermanos. No podía, por más que haría, esfuerzo que hacía. Humanamente estaba fuera de mi alcance y terminé maldiciendo a Dios y alejándome de Dios y ni quería presentarme a ninguna iglesia de ninguna clase. Vamos a leer Gálatas, capítulo 4 y el verso 8 al 16. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Y qué tanto de esto tenemos hoy en día? Que cierto día no se puede hacer nada porque es del diablo. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad ahora? Los gálatas no nacieron judíos, nacieron en una sociedad llena de idolatría. Antes servían a dioses que por naturaleza no eran ni dioses, porque ellos no conocían a Dios. Si hubieran conocido a Dios, como decía mi abuelito Jerónimo, decía él, el que conoce a Dios a ningún santo le dobla rodilla.
Y estos le doblaban rodillas a los dioses, que no eran dioses. ¿Por qué? Porque no conocían al verdadero Dios. Si lo hubieran conocido, ¿para qué andar con los dioses si tenían al verdadero y único Dios, que era Dios de dioses? Solo los gentiles sin Cristo fueron esclavos a los falsos dioses, pero los judíos sin Cristo eran esclavos de la ley. Tenemos dos tipos de esclavitud: la religiosidad por un lado y la ley de Dios por otro lado. Ahora, conociendo a Dios, o mejor dicho, siendo conocidos por Dios, ahora son hijos del verdadero y único Dios. Y no tuvieron que hacer nada. No fue por nacimiento, por cumplimiento, fue por lo que Cristo cumplió en la cruz del Calvario. Sí, esto es cierto, porque regresar a lo que antes ellos mantenían en ignorancia. Si ahora son hijos de Dios por fe en Cristo, ¿por qué quieren regresar a lo que eran antes? Quizás no iban a doblar rodillas a los ídolos, pero iban a doblar rodillas a la ley, en lugar de doblar la rodilla al autor de la ley. Pablo recuerda cómo bajo gran aflicción se sacrificó él para hablarles de la salvación en Cristo, con esa enfermedad y esa prueba en la carne, y ahora vuelve a sacrificarse para corregirlos de un grave error que estaban por cometer. Antes no lo desecharon por la enfermedad del cuerpo, la gran prueba. Ahora lo van a desechar porque les dice la misma verdad de antes, la verdad que los libró, la verdad que por cual ellos hacían maravillas para la honra y gloria de Dios. Recuerdo que después de luchar por conseguir almas para el reino de Dios, estuve limitado en el hospital después de la cirugía de corazón que recibí en el año 1985, en el mes de abril. Durante ese tiempo, hermanos, todo lo que había logrado en el pueblo de Boonville, California, la gente que había, por la gracia de Dios, había evangelizado y habían venido a los pies de Cristo, con sus labios habían confesado que Cristo era Señor de ellos. Durante el tiempo que yo estuve en el hospital, recuperando de la cirugía, recibí llamada que los lobos habían descendido sobre mi grey y los estaban devorando. No lobos de veras, pero lobos de falsos maestros. Los testigos de Jehová por un lado y religiosistas por otro lado. Qué triste, Doc, porque antes de que yo los evangelizara, estas religiones nunca les tomaron interés. Aparte de visitarlos, sonar en las puertas. Pero oiga, cómo se levantaron estos lobos, ya que los traje a los pies de Cristo. Descendieron con ellos y con las falsas doctrinas, y perdí varios de ellos. Cuando por fin recuperé y pude viajar y llegué, encontré menos de la mitad de la gente. Perdí familias y fui a visitarlos y me cerraban la puerta o no me la abrían y no respondían a mis llamadas, ni mis visitas, mis tarjetas que dejaba en las puertas. Y yo me afligí y hasta me enojé con Dios y le dije: Dios, tanto que trabajamos para ganarlos y ahora tú permitiste esto. Esta gente que había luchado tanto para ganar para Cristo, ahora habían dado la espalda. Y esto es lo que está pasando en Gálatas. La diferencia es que ellos todavía no lo lograban. Y Pablo les está llamando la atención antes. Para cuando yo llegué, uno de ellos ya se había comprometido a ir a la escuela para ser misionero por ellos en México. De ser de esclavos a ser libres y luego llegar a ser peor esclavos que antes, porque ya habían probado la libertad. Sí me dolió, hermanos, y todavía me duele, y les aseguro que a Pablo les duele escribir esta carta, y lo hace con firmeza,
con el fin de no perder a su gente. Su punto B, alejados de la verdad. Gálatas capítulo 4, verso 17 al 20. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros, no les entiendo. Los judaizantes antes los ignoraban, pero ahora les tienen celos a ellos y quieren ganarlos para ellos, que el celo que le tienen a Pablo ahora quiere que lo tengan por ellos. Hay gente que no pueden aguantar que otros consigan algo y ellos quieren la atención, y estos judaizantes imponen sobre ellos cosas de las leyes. Quieren separarlos de la verdad para atraerlos a ellos y que confíen en ellos y dependan de ellos en lugar de Cristo. Quieren separarlos de la verdad, quieren separarlos de Pablo, que fue el maestro, el evangelizador de ellos. Quieren esclavizarlos como ellos están esclavizados. No están satisfechos con verlos libres, quieren que sean igual que ellos. La libertad que gozan los llena a ellos de celos y quieren quitarles y robarles esa libertad. Ellos quisieran que todos fueran como ellos. No pueden ver a otros más felices que ellos. Aman tanto sus cadenas de esclavitud que lo desean para todos. Es como esclavos celosos por los esclavos que reciben libertad y ahora los convencen de que la esclavitud es mejor que la libertad. ¡Qué tontera! Punto número 3. Libres por la promesa de Dios. Subpunto A. 2 hijos, 2 pactos. Lo encontramos en Gálatas capítulo 4, verso 21 al 28. Gálatas capítulo 4, verso 21 al 28. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que nos das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pablo continúa con su propósito de convencerlos de la ventaja de gozar al vivir por fe. Siendo que los judaizantes usaron el Antiguo Testamento para esclavizarlos a la ley, ahora Pablo usa el Antiguo Testamento correctamente para librarlos de la esclavitud a la ley. La ley tenía que cumplirse en la carne. La fe se cumple en el Espíritu. La ley es por naturaleza. La fe es sobrenatural, porque no es de nosotros, es por gracia para que nadie se gloríe. Para explicar esto, Pablo usa los 2 hijos de Abraham, Ismael e Isaac. Ismael fue hijo natural por esfuerzo natural de 2 personas. Dios no tuvo nada que ver con ello. Mientras que Isaac fue por el poder sobrenatural de Dios trabajando en un vientre muerto ya.
Isaac no necesitó ayuda de Dios, Ismael no necesitó ayuda de Dios, mientras que Isaac sin Dios no hubiera nacido. Nosotros no nacimos naturalmente, sino por la voluntad de Dios. Por eso dice Jesús que hay que nacer de nuevo. Nicodemo no entendía y los judaizantes no entienden aún. En Juan capítulo 1, verso 11 al 12, decía: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, los judíos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, hermano, a todos los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No pueden ser hijos de Dios naturalmente. Necesitan potestad de Dios para ser hijos de nosotros. No fue por poder natural, sino sobrenatural. Si somos hijos por la ley, somos hijos por naturaleza humana. Y ningún hijo de Dios nace naturalmente, hermanos. Espiritualmente sí. Si somos hijos por naturaleza humana, la gloria es para nosotros, no para Dios. ¡Qué absurdo pensamiento! En un trabajo el empleado obra porque ha sido empleado, no para ser empleado. Así con la ley, bajo la ley uno trabaja para ser salvo. Bajo la fe uno trabaja porque es salvo, no para ser salvo. ¿Somos como Ismael o somos como Isaac? ¿Somos de la promesa o somos de la naturaleza? Hay que decidir, pero hay que decidir pronto. Subpunto B, hijos de libertad, de la libertad. Gálatas capítulo 4, verso 29 al 31. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Cuando vivíamos en el mundo casi nos ignoraba, hermanos. Pero ahora que no somos del mundo, somos perseguidos por el mundo. Los judaizantes no buscaban evangelizar antes, ahora sí. Qué lástima que buscan de aquellos que son salvos. La Escritura nos dice que Agar e Ismael fueron echados fuera del campo porque no iban a heredar juntamente con Isaac el hijo de la promesa. Había herencia para Isaac que no había para Ismael, pero si Ismael hubiera creído, también hubiera sido heredero, pero no de la misma herencia de Isaac. La diferencia entre esa historia y nuestra historia es que ahora los que nacieron en la carne pueden nacer en el Espíritu y disfrutar de la misma libertad que disfrutamos nosotros. Los que antes fueron esclavos en Cristo ahora pueden ser libres en Cristo. Los que antes no eran hijos de padres naturales, ahora pueden ser hijos del Dios Todopoderoso y sobrenatural. Los que antes no eran hijos de Dios ahora pueden ser por fe en Cristo Jesús y solamente por Cristo Jesús y únicamente, exclusivamente por fe en Cristo Jesús. Esto es la lección de hoy en una oración. Somos librados y adoptados por la fe y por eso no hay por qué regresar a la esclavitud, hermanos. Al contrario, sino seguir libres por la promesa de Dios. Somos libres en Cristo. Espero que esté disfrutando de su libertad en Cristo, mis hermanos. Los amo en Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga. Los espero el domingo siguiente para otra lección de la escuela dominical.